Conoce la historia. Dos niños se internan en el bosque, una casa hecha de dulces, una bruja que los atrae con comida, y un final donde el mal es derrotado y los pequeños regresan a casa con tesoros. Así es como Disney lo contó, pero esa versión es una sombra suave de una historia mucho más brutal. Porque Hansel y Gretel no nació como un cuento de aventuras infantiles, nació del hambre, del abandono, y de una Europa tan desesperada que llegó a normalizar lo impensable. Los hermanos Grimm publicaron Hansel y Gretel en 1812, pero no lo inventaron. Lo recogieron de relatos orales mucho más antiguos, transmitidos por campesinos alemanes durante siglos. Y esos relatos no hablaban de magia ni de moralejas dulces, hablaban de supervivencia. A comienzos del siglo XIV, Europa atravesó una de las peores crisis alimentarias de su historia, la Gran Hambruna de 1315. Durante años, las cosechas fracasaron, los ríos se desbordaron, el grano se pudrió, y la gente empezó a morir, primero en silencio, luego en masa. Los registros históricos describen escenas que hoy nos parecerían inconcebibles. Padres abandonando a sus hijos en los bosques porque no podían alimentarlos. Niños vagando solos entre árboles, comiendo raíces, corteza, cualquier cosa que no los matara antes. Y en los márgenes de la sociedad, algo aún más oscuro comenzó a surgir: el canibalismo por hambre. En ese contexto nace Hansel y Gretel, no como fábula sino como advertencia. En las versiones más antiguas no hay madrastra. Es la madre biológica quien propone abandonar a los niños, no por crueldad, sino por desesperación. Si se quedan, todos moriremos, dicen algunas variantes conservadas en manuscritos del siglo XV. Disney convirtió a la madre en madrastra para hacer la historia tolerable, pero la verdad original es mucho más incómoda. El hambre rompe incluso el instinto maternal. Hansel y Gretel no se pierden. Son llevados al bosque deliberadamente, dejados allí. La casita de dulces no es una fantasía infantil, es una alucinación del hambre. En la Edad Media, el azúcar era casi inexistente para los pobres. La miel, un lujo. El pan blanco, un privilegio. Imaginar una casa hecha de comida no era imaginación, era delirio colectivo. Un sueño provocado por estómagos vacíos. Y la bruja. La bruja no era una hechicera con sombrero puntiagudo. Era una mujer vieja, aislada, viviendo fuera del pueblo. Alguien a quien la sociedad ya había condenado. En tiempos de hambruna, los ancianos eran vistos como una carga. Las mujeres solitarias, sospechosas. Los registros judiciales de Alemania, Suiza y Austria muestran acusaciones repetidas contra mujeres mayores durante épocas de escasez. Envenenar niños, comerse a los pequeños, engordarlos para sacrificarlos. ¿Te suena familiar? La bruja de Hansel y Gretel no es fantasía, es la personificación del miedo social, una proyección de una verdad demasiado horrible para ser aceptada, que hubo personas que, empujadas por el hambre, cruzaron el último límite. La escena donde la bruja encierra a Hansel en una jaula no es simbólica, es literal. Los cronistas medievales documentaron casos de niños encerrados para ser engordados antes de ser asesinados, no como ritual, sino como último recurso. El cuento no inventa el horror, lo codifica. Gretel, en las versiones más antiguas, no es una niña ingenua, es la que entiende la situación antes que su hermano. Es la que observa, la que espera, la que sobrevive usando inteligencia, no fuerza. Cuando empuja a la bruja al horno, el acto no es venganza, es supervivencia. En algunas variantes antiguas, el texto no celebra la muerte de la bruja. La describe con frialdad, como algo inevitable. Porque Hansel y Gretel no es una historia de bien contra mal. Es una historia donde no hay buenos, solo vivos y muertos. El bosque, ese escenario constante, no representa misterio ni aventura. Representa exclusión. En la Europa medieval, ser expulsado al bosque equivalía a una sentencia de muerte.
Era el lugar de los proscritos, los criminales, los hambrientos. Salir del pueblo era caer fuera del sistema. Por eso los niños no vuelven iguales. No regresan con tesoros por suerte. Regresan porque han hecho lo que el mundo les exigió: sobrevivir a costa de otros. Disney cambió el oro por canciones, cambió el trauma por valentía, cambió el hambre por dulces, pero el núcleo del cuento sigue ahí, inquieto, recordándonos algo que preferimos olvidar. Cuando la sociedad falla, incluso la familia puede convertirse en amenaza. Si esta historia te está mostrando un lado de Hansel y Gretel que jamás te contaron, suscríbete y deja tu like. En el siguiente capítulo, descubrirás las versiones censuradas, el verdadero significado del horno y por qué este cuento es uno de los más oscuros jamás narrados a niños. El horno no es un detalle decorativo, nunca lo fue. En los cuentos antiguos, el horno representa el punto sin retorno, el lugar donde la necesidad se transforma en crimen y donde el hambre deja de ser excusa para convertirse en condena. En las versiones más primitivas de Hansel y Gretel, el horno no aparece al final. Está presente desde el principio, como una amenaza latente. Los niños lo ven antes de comprender su propósito. Sienten su calor, perciben el olor, y aunque no lo entienden del todo, saben que cruzar ese umbral significa desaparecer. Durante la Edad Media, los hornos comunales eran lugares ambiguos, eran símbolo de vida, el pan, pero también de castigo. En muchas aldeas europeas, los cuerpos de criminales, herejes o acusados de brujería eran quemados en estructuras similares. El fuego purificaba, decían, pero en realidad borraba rastros. Cuando Gretel empuja a la bruja al horno, no está derrotando al mal. Está repitiendo el mismo acto que la sociedad llevaba siglos normalizando, eliminando a quien ya había sido excluida. La bruja no muere como villana, muere como chivo expiatorio. Esto es lo que hace que Hansel y Gretel sea tan perturbador. Los niños sobreviven, pero no son inocentes. En las versiones más antiguas, después de la muerte de la bruja, los niños no celebran. Registran la casa, roban comida, roban joyas y huyen. No hay alivio, solo urgencia. Cuando regresan al hogar ocurre algo que Disney siempre elimina. El padre no corre a abrazarlos, llora, no de felicidad, sino de culpa, porque sabe que los abandonó. Y los niños lo saben también. En algunas variantes recogidas en Baviera y Alsacia, la madre ya ha muerto cuando regresan. No por castigo divino, sino por hambre. El cuento no absuelve a nadie. No hay justicia poética, solo consecuencias. El oro que los niños traen no representa riqueza. Representa compensación, una sustitución cruel, bienes por trauma, vida por memoria. Y aquí aparece el mensaje más incómodo del cuento. Hansel y Gretel no promete que todo saldrá bien. Promete que algunos sobrevivirán, pero pagando un precio psicológico que nunca se menciona. Los estudios de folclore coinciden en algo inquietante. Los cuentos más oscuros no buscaban tranquilizar a los niños, sino prepararlos. En un mundo donde la hambruna podía repetirse en cualquier momento, las historias enseñaban a desconfiar, a observar, a no fiarse de la comida ofrecida por desconocidos. La casa de dulces no era tentación infantil, era advertencia adulta. Cuando algo parece demasiado bueno en tiempos de escasez, suele esconder una trampa. Por eso Gretel es la verdadera protagonista. Ella es quien comprende la lógica del horror, quien finge obediencia, quien espera el momento exacto. En los relatos más antiguos, Hansel no sobrevive siempre. A veces muere en el horno, a veces es devorado, a veces nunca vuelve. Disney necesitaba un final luminoso, pero el folclore no, porque la verdad histórica es esta. Durante las grandes hambrunas, millones de niños desaparecieron, sin canciones, sin cuentos, sin finales felices. Hansel y Gretel sobrevivió porque decía lo indecible de forma indirecta, porque transformó una tragedia colectiva en relato simbólico,
y porque advertía de algo que ninguna sociedad quiere admitir. Cuando el hambre gobierna, la moral se derrumba. La bruja no es el origen del mal, es su consecuencia, una figura creada por el miedo para explicar actos que nadie quería asumir como propios. Y los niños no regresan iguales. Cruzan el bosque 2 veces, pero solo una vez siendo inocentes. Por eso el bosque nunca desaparece del todo en el cuento. Aunque vuelvan al hogar, el bosque sigue ahí, como recuerdo, como amenaza, como advertencia. Disney cerró la historia con música y luz, pero el cuento original termina con silencio, con una familia reunida que ya no es familia, con niños que han visto demasiado. Ese es el verdadero final de Hansel y Gretel, no el triunfo del bien, sino la supervivencia en un mundo que falló primero. Y quizás por eso, después de siglos, esta historia sigue inquietando, porque nos recuerda algo que preferimos olvidar, que la línea entre víctima y verdugo se vuelve borrosa cuando la sociedad deja de cuidar a los suyos. Si esta historia te hizo ver Hansel y Gretel con otros ojos, suscríbete y deja tu like. Cada semana revelamos las verdades ocultas detrás de los cuentos que marcaron tu infancia y que nunca fueron tan inocentes como creías.